metabolismo interno, del metabolismo endógeno, o bien realmente disrupción de algunas de las funciones celulares. Esto va a traer pues graves consecuencias a la salud y por lo tanto es bien importante que el organismo tenga pues acopladas estas reacciones para evitar que esos genobióticos puedan causar daño. Estas reacciones que se realizan con esa finalidad reciben el nombre de reacciones de biotransformación o metabolismo, y pues vamos a ver que esos genobióticos pues bien pueden ser los fármacos que son administrados a través de alguna de prescripción terapéutica, ¿verdad? No hay que olvidar y no hay que dejar de lado que efectivamente el proceso de metabolismo forma parte de los diversos procesos de la farmacocinética, esto es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación o excreción de los fármacos, de los genobióticos. Y pues dentro de lo que es la farmacocinética, el metabolismo es una de las cosas determinantes para que pues una sustancia, un genobiótico, pueda ser eliminado, ¿verdad? Las demás pues están en función como decíamos, de la absorción, luego a dónde va a dar la sustancia, a dónde va a dar el genobiótico y por qué tipo de medio va a ser eliminado, por qué tipo de fluido biológico va a poder ser eliminado. Entonces, vamos a ver que de manera muy determinante, como les comentaba, el metabolismo, las reacciones del metabolismo o biotransformación de los genobióticos, pues van a ser una parte muy, muy importante de dependencia para lo que es en sí todo el fenómeno de la farmacocinética. Bueno, como ustedes ya saben, las fases o etapas de la biotransformación en el contexto que comúnmente las estudiamos en farmacología comprenden las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Estas reacciones de fase 1 son las reacciones de funcionalización. ¿Por qué reciben este nombre? Pues porque generalmente lo que sucede en estas reacciones es una reacción en la cual los genobióticos que son metabolizados sufren la introducción generalmente de algún o cambio de algún determinante químico en su estructura. Mientras que en lo que se refiere la etapa o fase 2 de la biotransformación, en ese sentido, la asociación de un compuesto con el genobiótico es lo que da la posibilidad de que el genobiótico sea biotransformado y por lo tanto eliminado. Entonces, estas son las dos etapas o fases de la biotransformación conocidas, pero en farmacogenómica se establece una tercera fase de la biotransformación. No es propiamente un proceso de reacciones, sino más bien es una, digamos, acción de transporte de los fármacos que en un momento determinado van a propiciar o no que el fármaco sea o esté en la posibilidad de ser biotransformado, de realizar, de que sufra estas reacciones de metabolismo, estas reacciones de biotransformación. Las reacciones de fase 1 son las reacciones generalmente que se llevan a cabo por un proceso de oxidación. Vamos a ver que hay un gran número de enzimas que pueden realizar esta fase de la biotransformación, pero vamos a estudiar con mucho detenimiento por la importancia que tiene, pues todo este sistema de enzimas de biotransformación pertenecientes al citocromo P450. Estas reacciones de funcionalización son reacciones principalmente de oxidación que en un momento determinado pues provocan que
que haya la salida o la inclusión, como decíamos, de algún otro radical, ¿verdad? De alguna otra molécula dentro de la molécula del genobiótico. Reacciones de reducción y reacciones de hidrólisis. Vamos a ver que estas son fundamentalmente el tipo de reacciones que se llevan a cabo a través de esta etapa de fase 1. No es forzoso que los fármacos entren a fase 1 siempre. Vamos a ver que hay ciertos fármacos que se van directo a una reacción de biotransformación fase 2. Estas reacciones, como decíamos, de conjugación, pues las más conocidas son las de glucuronidación, a través de estas enzimas que realizan esta unión del ácido glucurónico con el genobiótico, pero vamos a ver que, por ejemplo, las reacciones de sulfatación, que es también la transferencia de un grupo hacia el genobiótico, son reacciones también muy socorridas dentro de esta fase 2 de la biotransformación. Y como les decía, realmente en esta fase 3 no tenemos reacciones propiamente dichas. Son mecanismos de transporte membranal que tienen los fármacos, que en un momento determinado incluso pueden propiciar la resistencia de acción de los fármacos. Estos transportadores generalmente son unos transportadores que reciben el nombre de transportadores ABC, ya veremos qué quieren decir estas siglas, y digamos, la proteína más, más importante, porque es la que realiza muchas de estas funciones, es la proteína PGP, que está codificada a través del gen MDR1 de este sistema de transportadores ABC. Entonces, vemos pues que esta biotransformación está perfectamente organizada, ¿verdad?, en este tipo de actividades, en este tipo de reacciones y transportes que realizan los fármacos para poder ser, como decíamos, biotransformados y que en última instancia, dado que el objetivo es su eliminación, pues puedan salir del organismo sin causar ningún daño, ningún impacto, que no haya un efecto nocivo. ¿Cuál es la importancia de estudiar, como les decía yo, al citocromo P450 dentro de esta fase 1 de la biotransformación? El citocromo P450, si ustedes recuerdan, fue descubierto como un pigmento presente en los microsomas hepáticos. Esto es, en estos compartimentos membranosos que están ubicados en el retículo endoplásmico liso de las células hepáticas. Ahí es donde tienen su principal cantidad, ¿verdad?, su principal concentración. Y una de las características que tuvo este citocromo, este pigmento ahí ubicado, es que tiene una absorbancia espectrofotométrica máxima a 450 nanómetros. De ahí que le quedara el nombre de citocromo 450, citocromo P450. Posteriormente, bueno, pues que fue estudiado y que se empezó a comprender qué era lo que estaba contenido ahí en las membranas del retículo endoplásmico liso, fue pues el encontrar que era todo un conjunto de enzimas, todo un conjunto de isoformas, muy variables, ¿verdad?, en cuanto a la función que realizan, y que posteriormente se comenzó a ver que participan en más del 50% de las reacciones de fase 1 que realizan pues la gran mayoría de los fármacos conocidos y establecidos ya en el PLM. Efectivamente que no son las únicas enzimas que realizan las reacciones de funcionalización, las reacciones de fase 1. También se encuentran hidrolasas, reductasas, peroxidasas
y la flavin-monoxigenasa. Todas estas vamos a ver que son enzimas que realizan también reacciones de hidrólisis, de oxidación, de reducción, ¿verdad? Pero vamos a ver que estas pues son enzimas que tienen pues todas las características que hemos visto de pues una enzima, un sustrato y las reacciones que realizan. Vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo que las enzimas del citocromo P450 son enzimas que tienen características muy particulares, muy importantes y que por lo mismo abarcan una gran cantidad de funciones tanto para el metabolismo de genobióticos como para el metabolismo endógeno muy universalmente, porque vamos a comentar que están presentes en la mayor parte de los organismos vivos. La acción básica que realiza este sistema del citocromo P450 es realizar el metabolismo oxidativo de los genobióticos. Entonces, de una gran cantidad de sustancias que entran, les digo, al metabolismo fase 1, pues P450 es el que realiza ese metabolismo oxidativo. Como les decía, se reconoce que más del 65% de los fármacos son metabolizados por este citocromo. Al respecto, yo les aconsejo que pues vayan revisando este sitio web, que es un sitio de una facultad de una universidad de Estados Unidos, y que presenta una tabla bastante copiosa, ¿verdad? Con bastante buena información relacionada precisamente a los citocromos y a los fármacos que cada uno de estos citocromos metaboliza. Es importante, es bueno ir conociendo estos sitios. Estos sitios nos van permitiendo ver qué fármacos con qué tipo de citocromos son metabolizados. Y esto es porque en un momento determinado vamos a ver que las enzimas del citocromo P450 pueden ser inducidas o bien pueden ser inhibidas por otros fármacos. Entonces, en esas interacciones, pues es muy importante reconocer qué fármacos son metabolizados por qué enzimas, porque si en un momento determinado tenemos un individuo con polifarmacia, esto es, con el uso de varios fármacos a la vez, pues hay que ver que esos fármacos no inhiban a las enzimas que se necesitan para que estén biotransformando cada uno de los fármacos que ese paciente está recibiendo. ¿Sí? Entonces, esta es como otra tablita que les puse yo ahí en el aula virtual. También tienen pues este tipo de tablas informativas acerca de qué fármacos son metabolizados con qué enzimas del citocromo P450. Como les decía, este sistema enzimático es un sistema enzimático con una universalidad muy grande. Se han encontrado desde bacterias hasta mamíferos todas estas isoformas diferentes de las enzimas del citocromo P450. Es muy amplia y muy variada su actividad, ¿verdad? Todas las reacciones que realiza, los sustratos sobre los cuales actúan, y esto nos hace pensar, ¿verdad?, que en la naturaleza, pues siempre hay una enzima que va a producir la biotransformación de un genobiótico. Como les decía, desde las bacterias ya tienen enzimas de esta naturaleza, ¿verdad? De este tipo, y bueno, en los mamíferos muy especialmente localizadas en los tejidos y en el tejido hepático de manera muy importante. Se agrupan en familias y en subfamilias, porque dado que son, pues les digo, muy vastas, inclusive dentro de cada organismo, dentro de cada especie,
pues estas enzimas vamos a verlas y vamos a encontrarlas bien clasificadas. Y en la actualidad, esta clasificación de familias y subfamilias se hace gracias al estudio del genoma, porque ahora están clasificadas en función de la secuencia nucleotídica del gen que las codifica. Entonces, es importante mencionar que, pues muy al inicio, la clasificación se hacía por la reacción enzimática que producían, como se hace con cualquier otra enzima, pero a medida que vamos a ir viendo las características que tienen estas enzimas, pues nos vamos a dar cuenta que ese método de clasificación pues no era el más adecuado, sino que es ahora el que utiliza la secuencia nucleotídica del gen que codifica a cada una de ellas. Hablando de la estructura, digamos, cuaternaria de estas proteínas, de estas enzimas del citocromo P450, estamos viendo una imagen muy ad hoc, ¿verdad?, de lo que es la estructura de estas proteínas. Estas proteínas realmente son hemoproteínas, están formadas por un grupo alostérico y por la proteína en sí. Este grupo alostérico, pues ya veremos un poquito más adelante cómo está constituido, cómo está formado, cómo se une a la proteína, cómo la proteína está unida a las membranas del retículo endoplásmico y la funcionalidad que tiene. Vale la pena ahorita mencionar que de todas las familias del citocromo P450 humano, se ha visto que las que quedan clasificadas en familia 1, 2 y 3 son las que están directamente encargadas a la biotransformación de los genobióticos. Esto es, de la familia 1, la principal isoforma de citocromo P450 humano importante, que se ha visto ya un impacto y una importancia en farmacogenómica, es la isoforma 1A2, que en breve veremos cómo es esta nomenclatura. De la familia 2 tenemos varias proteínas, varias enzimas que son importantes desde el punto de vista farmacogenómico, que son 2B6, 12A8, 2C9, 2C19, 2D6 y 2E1. Y nosotros en el laboratorio y en nuestras clases teóricas nos vamos a centrar mucho en las actividades, en la función y en la genotipificación de CYP2D6, ¿sí? Para nosotros esta va a ser una enzima muy importante. Ya verán por qué ha sido escogida como modelo de las enzimas del citocromo P450 para su estudio. Y en relación a la familia 3 está CYP3A4, CYP3A5 y CYP3A7, que son proteínas, son enzimas de este citocromo que tienen entre ellas una función de empalme. Esto quiere decir que los sustratos de cada una de ellas pueden ser también metabolizados por la otra. ¿Sí? Entonces, son principalmente las isoformas farmacológicamente más importantes del citocromo P450, como les digo, desde el punto de vista la investigación y el estudio farmacogenómico. Yo pienso que a medida que se vaya profundizando y trabajando más en farmacogenómica, se irán viendo algunas otras isoformas también que tienen impacto. Entonces, estas son las enzimas más importantes implicadas en consideraciones farmacogenómicas. Las otras familias que forman parte del citocromo P450 más bien intervienen en la biosíntesis y en el metabolismo de compuestos endógenos.
Esto habla también de la importancia y de la relevancia de todas las enzimas del citocromo P450, porque quiere decir que estas enzimas participan en todo el metabolismo, ¿verdad?, de los seres vivos, tanto en lo que es su biosíntesis como el metabolismo tanto endógeno como exógeno. De ahí, pues, que sea un sistema enzimático tan ampliamente estudiado, tan ampliamente investigado por la importancia que tiene. Vamos a verlo inclusive en el metabolismo endógeno, implicadas sus alteraciones, implicados sus metabolismos en algunas patologías importantes. Entonces, esto reviste todavía más la importancia del citocromo P450, no solamente pues en la parte que ahorita nos compete, la de farmacogenómica, sino en muchos campos de la investigación biológica se estudia a estas enzimas del citocromo P450. Decíamos que este citocromo P450 realiza reacciones de oxidación, ¿verdad? Que esa es su función, el que en el metabolismo, ¿verdad?, lo que se realice sean reacciones de oxidación. Estas reacciones están catalizadas a través de un cofactor, que es el NADPH, y oxígeno molecular, porque en última instancia lo que vamos a ver es que la reacción se podría calificar o se podría nombrar como una reacción de monooxigenación. Sin embargo, a diferencia de todas las demás enzimas de fase 1, estas que veíamos que eran la flavin-monoxigenasa, que eran las estearasas y todas estas otras enzimas que también realizan reacciones de oxidación, las del citocromo P450 toman el oxígeno a través de oxígeno molecular. Esta es también otra de las características súper particulares de estas enzimas del citocromo P450 que no hacen las otras enzimas del metabolismo, que también son enzimas de fase 1 y que realizan el proceso oxidativo de los genobióticos. La reacción general, entonces, de esta acción de las monooxigenasas del citocromo P450 es la que estamos viendo aquí en esta diapositiva, donde RH nos representa al genobiótico, nos representa al sustrato, este es el sustrato, aquí está la enzima, aquí está la enzima del citocromo P450, aquí la denominamos como monooxigenasa para mencionarla en la función que está haciendo en esta reacción. Vean cómo se utiliza como cofactor el NADP y se utiliza oxígeno molecular. El movimiento electrónico, vamos a ver que está a cargo del grupo M, del átomo de hierro que se encuentra en ese grupo M, y el resultado de esta monooxigenación es realizar la oxidación del sustrato. Aquí vean ya representado como ROH. El dador de electrones es el NADP y producto del proceso oxidativo se genera una molécula de agua. Entonces, decíamos, este sistema de monooxigenasas utiliza como donador electrónico al NADPH, este es su cofactor muy importante, cómo se hace el acoplamiento del cofactor para con la enzima, y como decíamos, el aceptor electrónico, el que hace el movimiento de los electrones ahí, es el citocromo P450, es la enzima, ¿verdad? La monooxigenasa. Esto mediado a través, como decíamos, de la presencia de estar un átomo
que de su forma reducida pasa a su forma oxidada en el proceso de movimiento electrónico, y que es lo que nos brinda la posibilidad de que el proceso oxidativo se pueda llevar a cabo adecuadamente y la droga se termine oxidándose y convirtiéndose ya en una sustancia más polar, más soluble, y con ello con las posibilidades de poder ser eliminada. Como vamos a ver en un momento, las consecuencias del metabolismo pueden ser variadas, y esas consecuencias, pues vamos a ver que van desde que esta sustancia ya funcionalizada se convierta en inerte. Pues no sé, no ha habido la introducción de más de sus compañeros. No sé si valdría la pena volverles a mandar el enlace. ¿No les han comentado nada más? Mi compañero Said dijo que no se va a poder conectar el día de hoy. Ah, ok. Ajá. Y esta Ana. ¿De ella sí no saben? Aquí de todas maneras en el chat he dejado el enlace por si hubiera la posibilidad de que más bien Ana no hubiese podido. Entonces vamos a continuar. Pues como les decía, entonces, este proceso es un proceso cíclico también. Es un proceso cíclico en el que tenemos la utilización de la enzima con continuidad, ¿no? Están entrando moléculas del sustrato, están entrando moléculas de la droga, del fármaco, del genobiótico, ¿verdad? Y están sufriendo el proceso de oxidativo a través de la reacción de oxidación de las monoxigenasas, y estas también están teniendo esta posibilidad de estar regenerando su estado reducido para poder estar realizando este ciclo de oxidación y poder estar convirtiendo al fármaco en una droga ya, como les decía, metabolizada, funcionalizada, que pueda ser eliminada del organismo. Una característica muy importante que muy posiblemente al inicio, cuando ustedes hablan acerca de la farmacogenómica, tal vez se haya mencionado, es que las enzimas que forman parte de casi todas las enzimas de biotransformación del citocromo P450 tienen una baja especificidad. ¿Qué queremos decir con baja especificidad? A lo que se refiere es que la enzima puede metabolizar un número variado de sustratos. Casi se podría decir que en conjunto todas las enzimas tienen un número ilimitado de sustratos que van a metabolizar. Concretamente, una enzima en particular tiene muchas sustancias que a la primera vista se manifiestan como muy diferentes, químicamente hablando, fisicoquímicamente hablando, parecen sustancias muy diferentes, ¿verdad? Y sin embargo son metabolizadas por la misma enzima. Ustedes saben que consideramos muy frecuentemente que las enzimas metabolizan un sustrato en particular. Eso es lo que la bioquímica nos ha enseñado, ¿verdad? Que es una enzima, un sustrato específico.
¿verdad? Que hay un reconocimiento de elementos en la proteína, elementos químicos, ¿verdad? Aminoácidos en especial, que están reconociendo ciertas regiones también del sustrato y que por lo tanto entonces es una unión específica, proteína, enzima, sustrato, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el caso de las enzimas del citocromo P450, vamos a ver que hay muchos sustratos, como les decía, que son metabolizados por una misma enzima. Esta versatilidad, en realidad, no la tiene ningún otro sistema enzimático, ¿verdad? Y aun cuando vamos a ver que, pues, en realidad, efectivamente, hay una baja especificidad por parte de estas enzimas, sí vamos a estudiar o vamos a tratar de comprender qué es lo que hace que en un momento determinado la enzima pueda reconocer y metabolizar al sustrato. Ajá. Pero vuelvo a decir, esta es otra de las características importantes que tiene este sistema enzimático. La naturaleza química tan dispar que tiene la enzima de reconocer a su sustrato. No olvidemos que el objetivo principal, pues, de estas reacciones del metabolismo, de estas reacciones de oxidación de fase 1, es convertir los genobióticos en moléculas que sean más polares, porque entre más polares son más hidrosolubles, y eso permite entonces que se muevan a través de los fluidos corporales y que sean, por lo tanto, más fácilmente excretables. Esto hace pues que puedan ser eliminadas del organismo. Esta eliminación de lo que se trata es evitarnos el gran número de compuestos o la gran concentración de un compuesto dentro del organismo que haga que esta grande concentración se convierta en un efecto tóxico para la célula. Entonces, su función es esa, evitar que el organismo tenga una acción tóxica por este gran número de compuestos que se encuentran dentro del organismo. Viendo esta tabla, vamos a ver esta tabla, es interesante ver que hay características generales de los sustratos que sí son reconocidas por cada uno de los citocromos P450, hablando específicamente de las enzimas que ya vimos que tenían importancia desde el punto de vista farmacogenómico. Pues mencionamos algunas de ellas, algunas de las más importantes, y se menciona en esta tabla precisamente cuáles son las características físico-químicas del sustrato que hacen que lo reconozca el citocromo P450 correspondiente. Pero si ustedes se fijan, esas características generales que reconoce cada uno de los citocromos, pues son características físico-químicas que las pueden cumplir varios compuestos, no solamente uno en particular. De ahí el que estas enzimas se hayan convertido o las clasifiquemos como enzimas de baja selectividad. Lo que pasa es que lo que reconocen, ¿verdad? Lo que encuentran, reconocen y hace que se conviertan en sus sustratos de los genobióticos son características físico-químicas muy generales. Por ejemplo, vean de CYP1A2, lo único que se necesita es que las moléculas sean planas y bien pueden ser neutras, básicas o lipofílicas. Entonces, en ese sentido, no tiene más limitantes.
Ujú. Lo único que pide es que al menos tengan un sitio donador de átomos de hidrógeno para poder hacer pues cierta unión con este citocromo. Entonces vean, pues va a haber muchas moléculas planas que cumplen con ser o neutras o básicas o lipofílicas, y muy seguramente pues van a tener algún átomo de hidrógeno que pueda ser utilizado por este citocromo. Vean, por ejemplo, para 2C9, lo que se necesita es que la molécula sea una molécula neutra o ácida, que sean anfipáticas o lipofílicas, que tengan un sitio de oxidación situado entre 5 y 8 Armstrongs de un heteroátomo dador de un enlace de hidrógeno. Pues a lo mejor este requisito ustedes lo ven así muy, ¿cómo les diré? Muy específico. Bueno, pero dentro de una variedad de sustancias, ¿verdad? CYP2D6, simplemente encontrando estas características, puede manejar y puede realizar la biotransformación de este tipo de genobióticos. Muy importante, vean las de CYP2D6. CYP2D6 se va por arilaminas, se va generalmente por aminas que son heterocíclicas o que son, ¿cómo se llama? Que son de un solo anillo, ¿verdad? No forzosamente con resonancia, o que son inclusive lineales, se va entonces por este tipo de aminas. Y generalmente son moléculas lipofílicas y tienen un lugar de oxidación cercano al nitrógeno que está protonado en estas arilaminas, en estas aminas básicas. Entonces, pues otra vez se ve que hay un rango físico-químico un poco amplio para las moléculas que va a reconocer CYP2D6. CYP2E1 generalmente se va por moléculas lineales, pequeñas, y pequeñas en el sentido de menores a 200 Daltons, y la vamos a ver implicada en el metabolismo del alcohol, metabolismo de alcoholes de cadena lineal o cíclica corta, y de 3 a 4 vamos a ver que esta isoforma prefiere moléculas neutras o básicas y lipofílicas. Esto es muy general, ¿verdad? No tiene más requisitos, ¿verdad? Y lo único es que haya un sitio de oxidación de nitrógeno en posiciones pues muy variadas, ¿no? En realidad aquí en muchas posiciones diferentes puede estar este nitrógeno que entre en propensión al proceso de biotransformación de CYP3 a 4. Entonces, sí, este es el panorama con el cual nosotros podemos ver, bueno, pues por qué estas enzimas tienen baja selectividad. Pues porque los requisitos que reconoce cada una de ellas son requisitos muy generales, son requisitos físico-químicos muy generales de los xenobióticos que va a biotransformar. Bueno, sucede que en las reacciones de fase 1 podemos tener efectos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos compuestos al biotransformarse se van a convertir realmente en formas químicas que en algunos casos son más reactivas. Esto es debido a que el metabolismo es un metabolismo oxidativo y nos puede generar en un momento determinado, como vamos a ver, sustancias más reactivas, sustancias tóxicas, ¿verdad? Sustancias que pasan de ser farmacológicamente activas a farmacológicamente activas también, pero con ciertos riesgos, ¿no? Entonces, se ve que el metabolismo fase 1 tiene hasta cierto punto algunas consecuencias, pues que pueden ser graves, ¿no? Que pueden tener un efecto secundario nocivo.
no sé si en alguna ocasión, dentro de lo que ustedes estudian en farmacología, han visto cómo, por ejemplo, el metabolismo de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son estas moléculas de hidrocarburos que se producen cuando se queman productos orgánicos. Bueno, pues dentro de estas sustancias está el benzoapireno, que es el producto de la quema, por ejemplo, de un producto orgánico que es el tabaco, ¿sí? El tabaco, pues las hojas de tabaco, a la hora de estarse quemando en la forma de los cigarrillos, pues está desprendiendo un humo que está formado por varios de estos hidrocarburos policíclicos aromáticos y que entre ellos el benzoapireno se activa, ¿verdad? Se activa por las enzimas de biotransformación de fase 1 y puede generar un carcinógeno muy potente, que es un epóxido que se forma vía la reacción de oxidación mediada por citocromos. Entonces, pues hay un efecto secundario que puede ser grave, que puede ser fuerte y que hay que considerarlo dentro de las consecuencias de las reacciones de fase 1. Sin embargo, bueno, pues también tiene sus ventajas el conocimiento y el que un genobiótico sea metabolizado por las enzimas de fase 1 de manera inmediata cuando pasa a través del hígado, a través del tejido hepático. Y esto es que en algunas ocasiones, para mejorar varios aspectos de los fármacos, estos se dan como profármacos, estos se dan como sustancias no activas todavía y que a través de la biotransformación pasan de ser profármacos a fármacos activos ya dentro del organismo, producto, como les decía, del proceso de biotransformación, del proceso oxidativo de las reacciones de fase 1. Entonces, pues vean que en un momento determinado, como vamos a ver un poquito más adelante, pues podemos tener varias caras del metabolismo de fase 1, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Bueno, ahí en el material que yo les comparto, pueden encontrar esta y varias otras, varios otros artículos donde pueden ir profundizando cada vez más lo que es el tema del citocromo P450 y su importancia acerca de lo que llamamos medicina personalizada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, tengan alguna pregunta. Con el audio que tienen en la plataforma, y como les digo, estos materiales, creo que esta parte de biotransformación queda más o menos entendida. No sé si tengan alguna pregunta. No, por el momento no. Muy bien. Esto tal vez, bueno, pues, como les decía, para ustedes no es totalmente ajeno, dadas el conocimiento que vemos en farmacología, precisamente de metabolismo en Pharma 1, como comúnmente en esta farmacología 1 que se lleva. Vamos a ver entonces estos aspectos que mencionábamos de las consecuencias del metabolismo, un poquito ya llevándolas al plano de la farmacogenómica. Estamos diciendo pues que el citocromo P450 lo encontramos en una concentración muy importante en la célula hepática, ¿verdad? Ahí en las cisternas del retículo endoplásmico liso se van a encontrar adosadas, se van a encontrar pegadas estas enzimas del citocromo P450 realizando las reacciones de metabolismo de fase 1. Esto quiere decir que aquellos medicamentos que son administrados vía oral, que sabemos que pasan al estómago, que pasan al intestino, que son absorbidos, ¿verdad? Que su absorción se realiza principalmente
en estas cavidades del organismo, pasan por este proceso de absorción, por este proceso de su absorción en el organismo, pasan por el hígado, llegan a vía porta por el hígado. Y ahí en el hígado, pues es lógico pensar que si es donde está principalmente el sistema de metabolización de pues, muchas de estas enzimas, pues va a sufrir en este primer paso del fármaco, pues un proceso de biotransformación. Esto quiere decir que hay una cierta fracción del fármaco que ya no va a alcanzar la circulación sistémica, que ya al haber pasado por el hígado, muy seguramente pudo realizar o se le realizó un metabolismo de primer paso. Esto es muy importante porque una gran cantidad de fármacos son administrados vía oral. De ahí la importancia de que algunos fármacos requieran tener el estómago con alimento, otros más bien al contrario, deban de ser administrados con el estómago vacío, ¿sí? Etcétera, en función de esta absorción, primero sus características físico-químicas y su absorción, y después considerar que también, dada su naturaleza química, pueden tener un metabolismo de primer paso muy extenso o un metabolismo de primer paso poco realizado. Esto nos va a hablar de la biodisponibilidad de un compuesto ya en circulación. Entonces, decimos pues que este efecto del primer paso hace que el medicamento, al ser metabolizado por enzimas hepáticas, vamos a ver que también llegamos a tener enzimas intestinales que pueden comenzar a realizar procesos de biotransformación, trae como consecuencia que la cantidad que se administra vía oral de un fármaco no es siempre la cantidad que llega a torrente sanguíneo ya a causar el efecto farmacológico deseado, el efecto farmacológico de esa droga. De hecho, nosotros podemos, por método, o más bien por medio de administrar los fármacos por otra vía, pues conseguir que las reacciones del metabolismo de primer paso no se realicen, ¿verdad? Sino que vaya directo el fármaco al sitio donde queremos que realice su acción, o bien que evitemos esto a través de alguna vía. Esto es, por ejemplo, haciendo una administración nasal, sublingual, haciendo una administración directamente a torrente sanguíneo, vía intravenosa, etcétera, ¿verdad? Y vamos a poder evitar ese metabolismo de primer paso. De ahí que, por ejemplo, si lo que nos interesa es que el fármaco realice su efecto inmediatamente y en una concentración muy definida, pues utilizamos esto, la vía intravenosa. Pero, por ejemplo, podemos tener la necesidad de que ese fármaco llegue a ciertos tejidos, y entonces pues podemos utilizar la piel, podemos utilizar la vía sublingual, etcétera, y con ello pues ya evitamos las reacciones de primer paso. Sin embargo, son muy importantes este efecto de primer paso porque, vuelvo a repetir, la mayor parte de los fármacos son administrados vía oral. Hay que recordar, pues, que en este metabolismo, en estas reacciones de biotransformación, lo primero que sucede es que el fármaco, el genobiótico, va a cambiar sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Acuérdense, estamos viendo que el objetivo es que se convierta en una molécula más polar. Porque eso en un momento determinado va a incrementar su solubilidad en agua. Este cambio en las propiedades físico-químicas nos va a alterar la actividad farmacológica.
Esto es, el metabolito que se forme puede ser activo. Estábamos hablando, por ejemplo, de cuando se utiliza un profármaco y que el metabolismo no lo active, o bien que demos, que suceda lo que estábamos hablando del benzoapireno, se convierte, pasa de una sustancia que no es muy activa, se entra al metabolismo y se convierte en un metabolito muy activo, no muy reactivo, ¿no? O bien también, claro, ese es el objetivo de la biotransformación, que a la hora de cambiar las propiedades físico-químicas de la sustancia, pues se inactive el efecto farmacológico y comience a ser eliminado el fármaco. Entonces, la velocidad y la proporción metabolizada, pues obviamente que va a afectar la duración de esa acción farmacológica del genobiótico, del fármaco en el organismo. Eso es muy importante, hay que tenerlo muy presente en relación a cómo es que se lleva a cabo el metabolismo de los organismos, porque pues está directamente con la duración de la acción del fármaco. Vean cómo estamos viendo la importancia que tiene la farmacocinética en el impacto de la acción farmacológica. Y que pues esto está mediado a través de cómo se realiza este proceso metabólico y qué resultados nos da, qué consecuencias trae el proceso de biotransformación. Entonces, bien importante aquí ya los aspectos de lo que es pues ya la práctica terapéutica y la presencia de alteraciones genéticas a nivel de las enzimas de biotransformación. Muchas de las alteraciones en la secuencia nucleotídica de los genes que codifican a las proteínas, ¿verdad? A todas estas enzimas de importancia farmacológica, farmacogenómica, pues están poniendo de manifiesto lo importante que esto tiene en lo que es la acción farmacológica del genobiótico, la acción farmacológica del fármaco, porque volvemos a lo que llamamos biodisponibilidad, ¿verdad? Pues es esa cantidad de fármaco que va a alcanzar la circulación y que va a estar haciendo la actividad farmacológica. Acuérdense ustedes que la biodisponibilidad está dada por la cantidad de fármaco en circulación después de una administración oral entre la cantidad de fármaco en circulación después de una administración intravenosa, porque esto nos habla de la cantidad realmente de fármaco que está biodisponible. ¿Sí? Aquí se toma en cuenta pues que la absorción, ¿verdad? La absorción, la distribución y el metabolismo, ¿no? Y ya vimos que es muy determinante en la biodisponibilidad. Entonces, como les decía, pues vamos a encontrar fármacos que tienen una extracción hepática muy alta. ¿Qué quiere decir esto de extracción hepática muy alta? Pues habrá fármacos, ¿verdad? Como les decía, según su naturaleza, que al ir al metabolismo hepático, pues realmente sufran una biotransformación muy extensa, ¿no? Y entonces, pues realmente ya llega una cantidad muy pequeña a circulación, a realizar la función farmacológica, mientras que habrá otros fármacos por su naturaleza que tienen muy poca extracción hepática, esto es, que en realidad se metabolizan muy poquito y casi pasan en su totalidad al torrente sanguíneo. O sea, entonces tienen una biodisponibilidad muy alta. Entonces, muy importante todas estas cuestiones a considerar en lo que es pues la administración de los fármacos, lo que es la administración de las dosis para lo que es el proceso de biotransformación. Y se vuelve a ver aquí pues la importancia que tiene el proceso de biotransformación
en relación a la biodisponibilidad que van a tener los fármacos. Muy de la mano, mediada a través de qué tanto sufre el fármaco o no el proceso de biotransformación. En todo momento, ¿verdad? En todo momento el proceso de biotransformación, las características de los fármacos, etcétera, nos van a hablar de que el metabolismo pues, puede tener consecuencias, el proceso metabólico, sobre todo hablando de la entrada de genobióticos al organismo, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, pues cuando al organismo le estamos metiendo sustancias, se están ingresando genobióticos al organismo, pues estamos viendo que pues puede haber consecuencias importantes. De ahí hay que siempre sopesar los beneficios a los riesgos que esto puede tener, ¿verdad? Lo que podemos causar a la hora de administrar un fármaco. Y sobre todo, pues porque hay que tomar en cuenta todas las variantes y todas las limitantes que en un momento determinado tiene el sujeto que va a recibir el genobiótico, que va a recibir el fármaco. Porque, bueno, pues ya estamos viendo que tanto podemos tener adecuadamente el proceso de eliminación, pero también se nos pueden propiciar procesos de toxicidad debido al metabolismo, y que en un momento determinado, pues también nosotros podemos aprovechar el metabolismo para ocuparnos en generar profármacos que por el proceso de biotransformación se conviertan en sustancias activas ya dentro del organismo. Todo esto tiene sus beneficios, pero también vamos a ver que tiene sus riesgos. Entonces, muy importante considerar todo esto en el metabolismo de los fármacos. Y para considerarlo, para que tengan ustedes un ejemplo más claro de esto que son las consecuencias del metabolismo, vamos a ver estos 4 ejemplos muy importantes en relación a esto, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primero de los casos, en el primer ejemplo, tenemos que a consecuencia del metabolismo, el fármaco se convierte en un metabolito inactivo y puede ser eliminado. Este es el caso que ponemos aquí como ejemplo del fenobarbital. El fenobarbital, a través del metabolismo de una de las enzimas del citocromo P450, pasa a convertirse en hidroxifenobarbital, y este metabolito es ya inactivo, ya no tiene la acción sedante que tiene el fenobarbital. Se ha convertido en un compuesto más polar, y por lo tanto entonces tiene la posibilidad, tiene la particularidad de eliminarse, ¿verdad? De irse eliminando. El segundo ejemplo es el de un fármaco que es activo, que tiene un efecto también sedativo, que es analgésico, que es pues un opiáceo, ¿verdad? Que tiene ese efecto analgésico, que se ha utilizado mucho también codeína como un fármaco antitusígeno, que sabemos que tiene una acción importante sobre el sistema nervioso central, y que pues tiene un cierto margen de toxicidad, ¿no? Un margen que es un poco más amplio que su metabolito, que es la morfina. La codeína se biotransforma a morfina a través de las enzimas del citocromo P450. Entonces pasa de un fármaco activo, ¿verdad?, a otro fármaco que también es activo, a su metabolito correspondiente, pero que es activo también. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué consecuencias tenemos? ¿Qué riesgos se nos presentan en este caso? Bueno, pues vuelvo a decir, sabemos que la codeína tiene un efecto, digamos, farmacológico muy similar al que tiene morfina. Ambos están como sustancias activas.
Pero mientras que codeína tiene un margen terapéutico un poquito más amplio, esto es, las concentraciones de codeína tienen un rango un poquito más alejado a las concentraciones ya de los efectos tóxicos que produce. La morfina tiene un rango más cerrado y esto hace que la concentración esté muy limitada en su uso, porque concentraciones que se elevan ligeramente pueden propiciar los efectos tóxicos, los efectos, pues sí, de toxicidad hacia el sistema nervioso central que producen los opiáceos. Entonces, vean aquí que en este caso las consecuencias de una administración elevada de codeína nos pueden estar, más bien lo que sucede con esto es que nos están generando concentraciones importantes del metabolito que tiene los efectos de toxicidad, ¿sí? Entonces el metabolito es el que nos está pegando con efectos tóxicos en el organismo, lo principal. Después, en el ejemplo número 3, vean cómo un fármaco que es activo se puede convertir por entrar al proceso de biotransformación de fase 1 a un metabolito altamente reactivo, como es el metabolito que tiene las siglas de NAPQI, que es el N-acetil para benzoquinona imina, y que surge debido al exceso en concentración del fármaco activo, de este analgésico, del acetaminofén. Vean cómo en un momento determinado, ya lo platicaremos cuando veamos las reacciones de fase 2, este fármaco se va de manera común a concentraciones farmacológicamente terapéuticas, se va a reacciones de fase 2. Es metabolizado directamente a fase 2. Ya platicábamos que no forzosamente todos los fármacos entran a fase 1 y luego a fase 2. No, los fármacos entran a cualquiera de las dos fases. Por su naturaleza, generalmente van a una ruta de biotransformación que suele ser la ruta principal, la ruta más importante que realizan. Pues acetaminofén se vea por fase 2, pero ¿qué sucede cuando este fármaco está en concentraciones elevadas, en concentraciones mayores a la concentración terapéutica? Pues sucede que entra a socorrer el proceso metabólico las enzimas de fase 1. O sea, se activa el camino, se activa la vía fase 1, y vía fase 1 lo que se está generando en el proceso oxidativo es este NAPQI, que es un hepatotóxico. ¿Por qué? Porque es una sustancia muy reactiva, dado que se convierte en una especie reactiva, puede unirse a proteínas, puede unirse a formar aductos proteicos que convierten, les digo, que hacen daño al tejido hepático y pueden causar graves afecciones no reversibles de hepatotoxicidad. Y esto es pues por el abuso en el consumo del fármaco. Entonces veamos otra consecuencia pues muy importante del metabolismo. Este fármaco, que comúnmente se va por otra vía, en concentraciones altas, en concentraciones elevadas, se entra pues a fase 1, dado que está saturado en la vía fase 2, y causa estos daños de hepatotoxicidad, que en la actualidad pues se han ya encontrado con mucha frecuencia. Y el cuarto ejemplo que les estoy mostrando aquí es la utilización en el caso de la terapéutica para la cuestión de las neoplasias, de un precisamente antineoplásico, que es la doxorubicina, que per se doxorubicina es el fármaco activo,
pero que en el organismo, a través del proceso de biotransformación de fase 1, se convierte en Doxol. Este compuesto es un compuesto cardiotóxico, es un compuesto que se va formando debido a que doxorubicina entra primero, sí es un fármaco que entra primero a reacciones de fase 1, que tiene que ser transportado y que pues por diversos mecanismos puede estarse recirculando a la cuestión de biotransformación. Vaya que dada la naturaleza química del compuesto y luego el uso como antineoplásico que tiene, pues hay que tener mucho cuidado porque puede resultar que la cantidad de Doxol que se está formando como metabolito cause pues el daño cardiotóxico. Aquí es muy importante considerar de entre las cosas que se ha visto que pues las personas que reciben este fármaco deben de tener un muy buen funcionamiento renal, porque aquí lo importante es que el metabolito tóxico pues esté rápidamente siendo eliminado. Entonces, porque pues inclusive pequeñas cantidades de Doxol pueden empezar a hacer el efecto cardiotóxico. Aquí pues una de las cuestiones muy importantes es la vigilancia del paciente, porque las consecuencias de este metabolismo de fase 1 que va a sufrir este fármaco activo, pues son de riesgo para el paciente que está recibiendo este tipo de terapia, ¿verdad? De terapia antineoplásica. Entonces, vemos pues con estas reacciones que se llevan de fase 1, pues cómo hay estas circunstancias, ¿no? En las que tenemos que sopesar muy bien los beneficios de la administración del fármaco, las posibles consecuencias que el metabolismo nos brinda de riesgo, y hay que entonces pues tener muy claro cuál es el genotipo relacionado a estas enzimas del metabolismo, porque dentro de los riesgos, ¿verdad? Dentro de los riesgos que se están sumando a este proceso metabólico, pues están la cuestión de qué tan eficientes las enzimas están realizando el proceso de biotransformación, ¿sí? Entonces, de aquí vamos, les digo, pensando y desprendiendo, pues cada uno de los elementos, la importancia que tiene a la hora que un fármaco se administra en el organismo. Como decíamos, bueno, el uso también de las reacciones de biotransformación está con esto de los profármacos, y aquí ya nada más para darle el redondeado a esta utilidad. Bueno, ¿por qué utilizar estos precursores de fármaco, verdad? ¿Para qué diseñar en la industria de los medicamentos a estos precursores farmacológicos? Pues porque en forma de profármacos, muchas moléculas mejoran sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, las de absorción. Hay ciertas moléculas, hay ciertas drogas que, pues, como tal, no pueden absorberse o causan daño en los tejidos a través de los cuales se van a absorber, sobre todo el tejido gástrico, ¿verdad? La túnica gástrica puede sufrir daño a través de ciertas sustancias que tienen ciertas propiedades físico-químicas. Entonces, los profármacos es lo que se procura, que haya este tipo de cambios físico-químicos a la hora de ponerlos como profármacos, y que no sea sino hasta que se realiza la reacción de biotransformación, que entonces ya dentro del organismo se unen a su receptor y ya causan el efecto farmacológico sin haber dañado a la hora de ser absorbidos, ¿verdad? O bien es para darles estabilidad química, ¿verdad? Como profármacos, y que así entren igual estables al organismo y ya después regresen su función biológica. Mejorar su farmacocinética, esto es pues absorción, distribución y su metabolismo, y con ello pues ya vimos que al mejorar
metabolismo, mejoran su biodisponibilidad. Entonces, es por eso que se hace con mucha frecuencia ya se hacen precursores de fármaco y se deja que la biotransformación los active ya dentro del organismo para que ahí es donde ya presenten el efecto terapéutico correspondiente. Como aquí se menciona, el proceso de hidrólisis es la reacción más socorrida en la activación de profármacos, entonces deben de ser adecuadamente diseñados, estructuralmente bien diseñados, para que las enzimas que realizan este proceso pues sean las que los biotransformen, los hidrolicen y los conviertan en los fármacos activos que pues están queriendo propiciar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos viendo este panorama también muy importante de la consecuencia del metabolismo de los fármacos. Ya por último, ya para terminar la clase de hoy, vamos a ver algunos ejemplos de fármacos, como acabamos de ver estos, pero ya en relación a qué sucedería dependiendo de cómo están siendo metabolizados. Para ya, como les digo, ir redondeando estas ideas del metabolismo de los fármacos a través del metabolismo de fase 1. Pues ya platicamos de codeína, ¿verdad? La codeína, déjenme decirles que fue un fármaco muy utilizado, ya en la actualidad hay otras opciones, pero era un fármaco muy utilizado en infantes, precisamente en los procesos en los cuales había mucha inflamación de las vías respiratorias superiores, que traían como consecuencia, pues generalmente tos muy exacerbada en el infante y flemas que podían en un momento dado traer como consecuencia en los niños pequeños la cuestión de la asfixia por tanto la tos como las secreciones. Este fármaco, como ya platicamos, tiene su primer reacción en el proceso de biotransformación a través de CYP2D6. Esta enzima, esta isoforma, que ya platicábamos que para nosotros va a ser muy importante, la vamos a estar siguiendo muy frecuentemente y vemos que en el proceso de biotransformación, la codeína se convierte en morfina. Vean, aquí viene el proceso oxidativo. En este proceso oxidativo hay una desalquilación y esto genera la hidroxilación de la codeína, pasando a convertirse en morfina. Pero ya decíamos que esta morfina tiene un rango terapéutico más estrecho. Y esto causa que cuando se biotransforma y cuando pues se están dando considerables cantidades de codeína, pues estamos teniendo este paso a tener cantidades considerables de morfina. Entonces la consideración que se ha visto que genera los principales efectos perjudiciales, las reacciones adversas medicamentosas más impactantes en el caso del uso de codeína, es cuando tenemos individuos que son metabolizadores ultra rápidos de CYP2D6. ¿Por qué? Porque si tenemos a un metabolizador ultra rápido, que ya platicaremos cómo es que la enzima, ¿verdad?, puede estar haciendo un metabolismo exacerbadamente rápido. Entonces quiere decir que para una dosis terapéutica que estamos dando, ¿verdad?, que sería una dosis normal en cualquier otro individuo, cuando el individuo es ultrametabolizador, toda la codeína, así rápidamente, va a pasar a morfina. Y esto va a hacer entonces que en el metabolismo normal
Este paso estaba dando muy buena oportunidad a que la morfina se uniera al metabolismo de fase 2, que es a donde se unen estos compuestos, y ser eliminada. Mientras que en el ultrametabolizador la saturación de la vía es muy rápida, la morfina está entonces estando en concentraciones altas, pasan el umbral terapéutico y llegan al umbral tóxico y pueden causar pues desencadenamientos fatales en el infante. Vean, esta es una grave consecuencia, es de estas reacciones adversas medicamentosas graves que puede tener. Vamos a ir viendo, bueno, qué es molecularmente esto de metabolizadores rápidos en las otras clases. En relación a, por ejemplo, al tamoxifen, el tamoxifen es un compuesto que es un antagonista competitivo del estradiol. Este fármaco se le da a las pacientes que han tenido, que se demostró que su cáncer de mama es dependiente de estrógenos. Entonces, de lo que se trata es evitar que los estrógenos sigan produciendo un efecto sobre los receptores celulares que en un momento determinado despiertan la cascada de eventos que llevan al proceso de formación de tumor en mama. Entonces, este fármaco se da como profármaco. Realmente el tamoxifen es un profármaco. La sustancia activa, la sustancia que es la que se pelea por el receptor de estrógenos fuertemente, es el endoxifen. Se requiere entonces que el fármaco que se da como profármaco para que pueda ser adecuadamente absorbido y llegue sin ningún cambio a los sitios de unión del receptor de estradiol, de los estrógenos. Requiere pues para convertirse ya en el compuesto activo y llegar a su sitio de unión por las enzimas del citocromo P450. Vean, aquí están participando a través de dos vías. La vía principal, la vía más importante, es la que se muestra con las flechas azul oscuro. Es la vía principal que sigue el tamoxifen. Vean cómo primero entra a actuar sobre las isoformas 3A4 o 3A5. Y se convierte a N-desmetil tamoxifen. Después sufre otra reacción por otra enzima del citocromo P450, que es nuevamente, vean, CYP2D6, esta de gran importancia, y se convierte ya en endoxifen. Este endoxifen es el que se une a los receptores y evita entonces que los que se unan sean el estradiol, estas enzimas, estas hormonas estrogénicas. Es un antagonista competitivo de los receptores. Entonces, pues esto evita que siga habiendo la influencia de los estrógenos para la formación de cáncer de mama y otros tipos también de cáncer en la mujer, como sería el cáncer de ovarios. Entonces, quiere decir que pues el tamoxifen, para que pase al compuesto activo, necesita que estos dos sistemas enzimáticos pues estén trabajando adecuadamente para que realmente se produzca la formación del compuesto activo. Fíjense qué pasa en el caso de que tengamos alteración genética a nivel de citocromo 2D6, donde la enzima es una enzima que tiene disminuida su actividad
y por lo tanto entonces los metabolizadores son metabolizadores lentos. Pues sucede que bien puede ser que CYP3A4 esté metabolizando en esta primera etapa y que es de la vía principal, pero que cuando se forma este compuesto no puede pasar a convertirse a endoxifén o se convierte muy lentamente y entonces las concentraciones de endoxifén no son capaces de realmente competir en su totalidad con la concentración de las hormonas que están en el torrente sanguíneo. Y esto quiere decir entonces que la administración del fármaco a dosis terapéuticas nunca va a alcanzar a dar los beneficios totales de antagonista competitivo. Fíjense que el principal problema de esta vía es CYP2D6, porque ya habíamos platicado que CYP3A4-5, ¿verdad? Lo que quiere decir es que aquí hay varias isoformas de citocromo P450 que pueden hacer este primer paso de reacción. Realmente hay varias isoformas que pueden producir a este intermediario para que después se metabolice al antagonista competitivo activo. Entonces quiere decir que este paso metabólico pues está muy asegurado, digamos, dentro del organismo, está muy asegurado que se produzca. Pero vean de CYP2D6, que es una enzima que trabaja sola, entonces pues de ella va a depender el metabolismo de este fármaco. Inclusive digamos, en la vía que es la alternativa, que es una vía menos utilizada, CYP2D6 también es determinante. Vean cómo es la que produce 4-hidroxitamoxifén. Hay otras enzimas que pueden también realizarlo, pero son menos eficientes en este paso de convertir a 4-hidroxitamoxifén. Y posteriormente a la conversión de 4-hidroxitamoxifén, las enzimas de 3A4 y A5 hacen la conversión a endoxifén. O sea, lentamente, ¿verdad? En una forma alterna podría estarse produciendo endoxifén, pero volvemos a ver que cualquier alteración genética de esta enzima que lo que traiga es una actividad disminuida de la enzima, va a propiciar el fenotipo de metabolismo lento, de metabolizadores lentos, y por lo tanto, vuelvo a decir, la terapéutica medicamentosa con este antagonista competitivo no va a ser de todo eficiente. Y pues esto va a ser un riesgo para la paciente, ¿verdad? Que está supuestamente recibiendo esta terapia de combate en el cáncer de mama. También como ejemplo tenemos otra acción de CYP2C19, esta otra isoforma, que es una enzima que metaboliza del 10 al 19% de los fármacos. Vean como ejemplo muy importante tres fármacos que se utilizan pues en la práctica medicamentosa con cierta frecuencia. El diazepam, que es un inductor del sueño, ¿verdad? Es un compuesto muy utilizado. Ahora sí que también se trafica mucho las recetas para este compuesto, para todas aquellas personas que tienen problemas de conciliar el sueño. El diazepam es una alternativa que afortunadamente ya está decayendo un poco, pero que inclusive pues se ha encontrado en infinidad de casos de reacciones adversas medicamentosas en los hospitales, ¿no? Estos son meritorios a ir a hospital. El omeprazol también es un fármaco de mucho riesgo en cuanto a su uso,
porque también se abusa en la utilización de estos compuestos contra la gastritis, ¿no? Entonces, como son compuestos estos que se encuentran en todos los botaderos de las farmacias y de muchas tiendas de conveniencia, pues el omeprazol se convierte en un fármaco de cuidado, ¿no? Que puede tener reacciones adversas medicamentosas muy importante, se metaboliza a través de metabolismo de fase 1, de CYP12C19, y otro fármaco que ahora también se ha convertido en muy importante, porque es un fármaco que ha estado, pues hasta cierto punto, entrando a la terapéutica anticoagulante, sobre todo en aquellas pacientes donde los cumarínicos ya no eran opción, causaban grandes problemas. Entonces, clopidogrel se ha convertido en un fármaco antiplaquetario muy socorrido, pero pues también se han encontrado algunas reacciones adversas medicamentosas en función de algunas alteraciones, ¿verdad? De algunas isoformas, de algunos polimorfismos que se encuentran en esta enzima. Diazepam sufre reacciones metabólicas tanto de fase 1 como de fase 2 acopladas. Entonces, imagínense cuando tengamos alteraciones que produzcan que la enzima CYP12C19 tenga también un metabolismo lento, ¿verdad? Ese metabolismo lento, pues lo que va a hacer es que el diazepam se quede en su forma per se, y que que es el que tiene el efecto farmacológico como inductor del sueño, haciendo la depresión del sistema nervioso central, pues va a causar las reacciones adversas graves que comúnmente se observan por el uso indiscriminado de diazepam, ¿no? Entonces, la dosis, la concentración muy importante, pero en el caso de aquellos individuos que tengan enzimas de metabolismo lento, pues es súper importante, ¿no? Porque se va a estar dando la dosis terapéutica, pero estos individuos están reteniendo grandes concentraciones, ¿verdad? Por el uso continuo de diazepam. En relación al antiplaquetario, aquí lo que se ha encontrado como una reacción adversa medicamentosa en algunas poblaciones donde se ha visto que genéticamente se encuentra con mucha frecuencia un alelo que se llama alelo de ganancia de función. Ese alelo es el alelo 2C19 asterisco 17. Ahorita en las próximas clases que veamos esto de la nomenclatura, vamos a entender mejor qué quiere decir esto. Este alelo de ganancia de función asterisco 17, lo que hace es que el metabolismo, a diferencia de los lentos, más bien aquí es un metabolismo muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que clopidogrel realmente se da como un profármaco, es un profármaco, el Plavix. Y clopidogrel, les digo, es un agregador, un antiagregador plaquetario. Esto es, se une al receptor P2Y12 de las plaquetas, evitando entonces su agregación. Entonces, se necesita que el fármaco se metabolice vía CYP2C19 y que esto haga pues el cambio del compuesto profármaco al compuesto activo. Cuando esta reacción de pasar de profármaco al fármaco activo se activa, ¿verdad? Pasa a una activación mayor, pues pasa algo parecido a lo que vimos con CYP2D6 en el caso de morfina y codeína. Casi todo el profármaco está yéndose al fármaco activo, y eso va a hacer entonces que haya una inhibición total de la agregación plaquetaria, y estos pacientes, por la más mínima lesión que tengan de tejido,
pues van a sufrir una hemorragia grave, ¿verdad? Van a sufrir hemorragias graves. ¿Por qué? Pues por el fármaco está entrando a tropel, ¿verdad? A hacer su efecto de inhibición plaquetaria, porque todo está siendo metabolizado muy rápidamente por este alelo ganancia de función. Bueno, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Estas presentaciones las tienen ustedes ahí en la plataforma para que puedan revisarlas, para que los compañeros que no pudieron unirse el día de hoy puedan también revisarlas. Y la próxima clase, el lunes que nos volvemos a ver en el laboratorio, pues si tienen dudas